Buenas tardes, estimados colegiados del Consejo Regional 3 y también del Colegio Médico del Perú, sector salud y también familias de pacientes que padecen este trastorno hemorrágico hereditario que es la hemofilia. Estamos ahora para desarrollar el simposio, ¿no?, por el Día Mundial de la Hemofilia, que es todos los 17 de abril, ¿no? Sabemos que la hemofilia es un trastorno de la coagulación de origen genético, inicialmente hereditario, ¿no?, y que lo padecen los varones, pero después se supo que es un trastorno también que puede ser adquirido y actualmente que lo pueden padecer las mujeres. Ha evolucionado el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad notablemente. Es por eso que nos complace con la Sociedad de Hematología del Perú desarrollar este simposio de actualización con prestigiosas ponentes. La doctora Gloria Antonieta Chupitas Alchiraico, la doctora Melissa Morales Coloma, la doctora Vanessa Hilda Díaz y la doctora Nancy Elena Loaiza. Para dar apertura a este trascendental simposio, vamos a dar la palabra a la decana del Consejo Regional 3, la doctora Frida González. Mis saludos, doctor Cristian Carpio, y a todas las familias que acá se encuentran celebrando el Día de la Hemofilia, que si bien es cierto es el día 17 de abril. Bueno, para mí es un honor pues darles la bienvenida a este simposio. Es una fecha que invita no solo a visibilizar esta condición, sino también a reafirmar nuestro compromiso con los pacientes aquí presentes, sus familias y toda la comunidad médica que trabaja incansablemente en su diagnóstico, tratamiento y acompañamiento. Como nos dijo el doctor Carpio, esta es una enfermedad que tiene un fondo genético y que con el correr de los años esto ha ido evolucionando en cuanto a mejorar el diagnóstico, en cuanto al tratamiento, y eso es algo que debemos realzar, y sé que ahora van a darse una serie de conocimientos que han ido en adelanto. Desde el Consejo Regional 3 Lima, del Colegio Médico del Perú, reconocemos pues la importancia de generar espacios de diálogo, educación y, por qué no decir, reflexión sobre la hemofilia y otros trastornos de la coagulación. En este día también tenemos pues la oportunidad para fortalecer alianzas entre otros profesionales de la salud. Como toda enfermedad, tiene un manejo multidisciplinario a la cual nosotros siempre debemos estar pendientes, ¿no? Bueno, nuestro compromiso como institución médica es impulsar la equidad en el acceso al tratamiento, fomentar la investigación y seguir promoviendo la formación continua de nuestros colegas para brindar la atención de salud, la atención de calidad, de eficiencia, que es lo que buscamos todos los pacientes. Bueno, y con estas palabras y con el espíritu de colaboración que nos convoca, declaro inaugurado este simposio de la hemofilia por el Día de la Hemofilia, y sé que tenemos un grupo de profesionales de amplia trayectoria, experiencia, y sin duda alguna va a dejar mucho que hablar, y agradezco profundamente la presencia de todos ustedes y cada uno de ustedes, y damos pues por inaugurado este simposio. Muchas gracias. El presente programa, Simposio por el Día Mundial de la Hemofilia, coorganizado con la Sociedad Peruana de Hematología, se va a presentar 4 importantes ponencias, ¿no? El primer tema, hemofilia, diagnóstico, avances en el tratamiento, por la doctora Gloria Antonieta Chupitas Alchiraico. El tema 2, cómo diagnosticar trastorno de coagulación en niños, por la doctora Melissa Morales Coloma. El tema 3, sangrados, niñas y adolescentes, diagnóstico y tratamiento, por la doctora Vanessa Hilda Díaz Rada. Y por último, el tema 4, manejo de complicaciones de hemofilia, por la doctora Nancy Elena Loaiza Urcilla. El día de hoy vamos a comenzar hablando de qué es hemofilia.
Primero, el 17 de abril nos iluminamos de rojo y nos ponemos la camiseta para hacer saber que nosotros estamos comprometidos con hemofilia. Nosotros y todo el grupo aquí presente, este año, como el año anterior, estamos haciendo saber que mujeres y niñas también sangran. Y ellos sufren hemorragias. Y ello es importante para visibilizar a este grupo de personas que muchas veces pasan inadvertidas porque tienen menstruaciones incrementadas y porque en la familia sangran así y porque un médico que por allí no conoce problemas de coagulación le dice, eso es fragilidad capilar. Entonces es importante, gracias por eso, vuestra presencia el día de hoy. Entonces hoy día lo que me han encargado de hablar es sobre hemofilia, definiciones y cómo estamos en el tratamiento. Ya. Regularmente, cuando el proceso de coagulación funciona adecuadamente, el vaso sanguíneo, una vez que se rompe, va a tener mecanismos primero de querer detener el sangrado, vasoconstricción, luego se forma el trombo o agregado de plaquetas y finalmente la fibrina que hace que se selle ese vaso y se pare la hemorragia. ¿Qué sucede en las personas con problemas de coagulación? Me parece que es la mejor lámina que tenemos para explicar de la Federación Mundial de Hemofilia. Este tapón no se produce adecuadamente y el paciente o la paciente continúa con sangrado. La hemostasia como tal es un proceso dinámico en el que todos los factores de la coagulación, las proteínas, que son proteínas, además del vaso sanguíneo, además de las plaquetas, tienen que estar en perfecto equilibrio de manera que la persona no se desangre, pero tampoco se vaya hacia el otro lado, que es la formación de trombos, es decir, se ocluye un vaso sanguíneo. La hemofilia, como ya sabemos, una deficiencia ligada al sexo, ligada al cromosoma X, el cual la madre suele ser portadora, y la más frecuente es la hemofilia A, y la hemofilia B es la menos frecuente. 70-80% de personas en el mundo tienen hemofilia A y el otro 30-20% hemofilia B. A medida que vamos avanzando en el tratamiento, las personas con hemofilia tienen mayor esperanza de vida. Esto nos representa incluso cómo es que no se forma esa malla de fibrina cuando los factores de coagulación están ausentes o deficientes. Disculpen. Está como mi laptop. Entonces, cuando nosotros primero tenemos que tener el concepto que todos tenemos entre 50 a 150% de factor 8 o factor 9 en la sangre. Si la persona con hemofilia severa, A o B, tiene menos de 1%, los sangrados pueden ser incluso espontáneos. Tenemos personas con hemofilia moderada que tienen niveles entre 1 al 5%, y las personas con hemofilia leve, mayor de 5% en la sangre. Por supuesto que a menor cantidad de factor en la sangre, las hemorragias van a ser más frecuentes y predominantemente en articulaciones. Seguramente el doctor Carpio hablaba sobre lo que conversábamos el día de ayer, ¿no? Es una madre portadora que se casa con una persona no portadora, 25% de probabilidad en cada embarazo de tener un niño no hemofílico, una niña no portadora, un niño con hemofilia, una niña portadora. ¿Qué sucede cuando la persona con hemofilia se casa con una mujer no portadora? Sus hijas van a ser portadoras, por lo tanto, vamos a volver al ciclo anterior. Luego, si se casa una persona con hemofilia y una portadora, podemos tener hemofilia genética en mujeres. También hacer saber
que un 30% de mutaciones del cromosoma X pueden ser espontáneas y así aparecer hemofilia en la familia. Esta mutación puede presentarse en el varón afectado o en la madre. ¿Y cómo sabemos ello? Sabemos porque de la familia le decimos, ¿y qué? ¿Tienes hermanos? ¿Tienes primos con hemofilia? No, soy el único. Entonces es muy probable que la persona que haya tenido la mutación sea esa persona a la cual estamos atendiendo. Tenemos niñas también con menos de 1% de factor a quienes damos profilaxis. Y un 30% de las mujeres portadoras tienen síntomas hemorrágicos y son llamadas mujeres con hemofilia. Tienen menstruaciones abundantes, metrorragias iba a decir, tienen además sangrados después de algún procedimiento quirúrgico, después de una extracción dental. Son situaciones en las cuales nosotros vamos a tener que adecuarnos. El otro día hablábamos, por ejemplo, del grupo de mujeres portadoras sangrantes. Ya sabemos que tenemos que ponerle factor 8 previo al parto o a la cesárea para que luego al caer la placenta no tengamos un sangrado abundante. Y ya nos ha sucedido hemorragias uterinas que incluso podrían llevar hasta transfusiones masivas. ¿Dónde son más frecuentes los sangrados? En articulaciones. Y donde usualmente las articulaciones que más trabajan, que son la rodilla, los tobillos, las caderas, y también se pueden presentar hematomas en los músculos. La persona con hemofilia, si no recibe tratamiento oportuno, va a sangrar reiterativamente en una articulación. Y esta sangre que está aquí, termina degradándose hasta hemosiderina. Normalmente no debe haber allí nada en esta articulación. 3 sangrados repetitivos en una misma articulación o 4 en la misma articulación, dependiendo de la escuela, ya se considera articulación diana. ¿Y por qué articulación diana? Porque esta articulación va a tener procesos inflamatorios que a la larga pueden llevar a complicaciones. Entonces, estamos aquí, perdón, me fui, ya. Estamos, no es mi laptop, pues se nota. Bueno, ahora nos vamos a la parte del tratamiento, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la finalidad nuestra? Conseguir que se coagule la sangre. Conseguir que esta malla, que está formada por fibrina, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, calmen el sangrado. Eso es lo más importante para nosotros. Entonces, nuestros profesores decían, ténganle miedo a la trombosis porque es silente y puede matar. No le tengan miedo a la hemorragia porque la hemorragia es espectacular, pero se puede parar. Eso lo iremos viendo a lo largo del simposio. Entonces, la historia de cómo va el tratamiento empieza en 1840. Estamos hablando de hace más de 100 años, ¿correcto? Y vemos cómo ya 100 años después se empieza la terapia transfusional y luego, a partir de los 80, ya se hace la mejora debido a la pandemia del HIV. Se mejora la calidad de los productos y la terapia recombinante y además los factores de vida media extendida y los anticuerpos monoclonales. Vamos a decir siempre que nuestra primera opción son concentrados de factor. Es decir, si la persona tiene hemofilia A, tiene que recibir factor 8. Si la persona tiene hemofilia B, tiene que recibir factor 9. Existe el factor 9 complejo que lo usan en otros países. Nosotros lo tenemos en la institución, pero lo usamos para reversión de anticoagulación. Pero para nosotros es el primer pilar del tratamiento. El plasma fresco congelado contiene todos los factores de coagulación, incluyendo los termolábiles. Crioprecipitado tiene factor 8, factor von Willebrand y tiene además fibrinógeno. Por el momento es nuestra fuente de fibrinógeno hasta que nos aprueben el fibrinógeno ya
comercial. Entre los antifibrinolíticos tenemos acá en el país al ácido tranexámico. El ácido tranexámico actúa muy bien en los sangrados de mucosas. Entonces, en hemorragias nasales, en sangrados menstruales abundantes y un tema muy importante para nosotros, el trabajo multidisciplinario, que es fundamental trabajar en equipo. Si no, estamos en consenso que la hemofilia no solo es factor. El paciente que no tiene inhibidores va a recibir, dependiendo de su nivel, va a recibir factor 8. Lo ideal es para nosotros, los médicos, hematólogos, tener todas las armas necesarias para trabajar adecuadamente con nuestros pacientes. Los pacientes niños menores de 15 años, según la guía, por lo menos, dice, deberían de recibir profilaxis. En este momento estamos dando tratamiento a demanda. Los pacientes que desarrollan inhibidores, que son anticuerpos contra el factor que reciben, contra el factor 8 o contra el factor 9, si los títulos son bajos, van a recibir mayores dosis de factor. Si los títulos son altos, van a recibir agentes de bypass. Aquí tenemos a nuestra querida señora Zoila, siempre recordada por nosotros, enseñando la autoinfusión. Hace casi 40 años ya la Seguridad Social trata con factores de la coagulación, que hemos ido incrementando poco a poco todo nuestro equipo, todo nuestro arsenal, iba a decir, terapéutico, para poder curar y dar al paciente lo que requiere. Esa es nuestra bandera y nuestra misión. Entonces, la evolución del tratamiento. La evolución del tratamiento, como bien decíamos, a partir de los 50, 40, comienzan las transfusiones de sangre, de plasma, de crioprecipitado, que aún se lleva en muchos países del mundo. En los años 80 después aparecen los concentrados plasmáticos ya comerciales, pero en los años 80 aparece la pandemia del HIV. Y esto hace que se busque mejorar la seguridad viral. La seguridad viral en el aspecto de que la persona no se contamine con hepatitis B, con hepatitis C, que no se contamine con HIV. Entonces, a partir de ello es que se empieza a mejorar la terapia. Luego también aparecen los factores recombinantes y luego estamos también con la terapia génica y además también tenemos pacientes con anticuerpos monoclonales como el emicizumab. Los factores de vida media prolongada que tenemos en disponibilidad como orden de compra especial, va a ser puesto 1 o 2 veces por semana dependiendo del paciente. Si es un rápido metabolizador, podríamos dar hasta 3 veces por semana. Si es un paciente que tiene hemofilia B, podría ser 1 vez por semana, porque la vida media del factor 9 es mayor en la sangre. El emicizumab, si bien es cierto, es un anticuerpo bioespecífico que se une como si fuera el factor 8 y hace control de la coagulación, es de aplicación subcutánea, está licenciado en la institución para el tratamiento de personas que tienen inhibidores, ¿no? Entonces, sí tenemos experiencia con pacientes con factor de vida media extendida, con pacientes con factores recombinantes. Todo este año, a razón de que hemos tenido problemas en la licitación, hemos tenido la oportunidad de tener mayor apertura en cuanto al abanico del tratamiento. Y realmente hay cambios de vida importantes y eso creo que es lo que uno busca en la persona con hemofilia. Lo que uno busca en ellos es que ellos tengan acceso a la vida normal, a calidad de vida normal,
porque me dicen, ¿y cómo sabes que tus pacientes están poniendo lo que tú le das? Porque paras aquí a alguien, o sea, paras a mi hijo no tiene hemofilia, y paras a otro muchacho que tiene hemofilia y está recibiendo tratamiento y no vas a poder distinguir cuál de los dos tiene hemofilia. Entonces, porque no les decimos que pueden hacer deporte, pero además no les prohibimos, no tienen ninguna limitación académica, ninguna limitación intelectual. Entonces, estamos dando tratamiento para personas que luego van a continuar siendo y haciendo trabajos en nuestro país. Hablaré brevemente sobre los inhibidores, porque la doctora Nancy va a hablar sobre el tema, ¿no? Son anticuerpos contra los factores 8 o 9, ¿no? Y tenemos tratamientos para las personas que tienen sangrado. Si son de bajo título, bueno, se puede poner concentrados un poco más altos, pero en estos momentos que nosotros estamos así con el factor al RAS, preferiríamos decir que tenemos los concentrados de complejo protrombina o el factor 7A recombinante como agentes de bypass. Cada uno de ellos tiene su propia aplicación para cada paciente. Hay pacientes que no nos ha ido bien con determinada agente y luego hemos pasado al otro, sobre todo en cirugías. ¿Y qué hemos aprendido en estos años principalmente? Hemos tenido 3 pacientes sometidos a trasplante hepático. Una paciente portadora sintomática que hizo cirrosis hepática autoinmune. Ella le hicieron una biopsia en otro hospital y la biopsia hepática y sangró 2 litros. Entonces, como en ese momento no se tenía el concepto de paciente portadora sintomática, llamaron al doctor Mendoza en esa época y le pusieron factor. Cuando ya se abre el programa de trasplante hepático en el hospital, le trasplantaron el hígado y ella se le devolvió la vida. Lamentablemente se la llevó el COVID, pero vivió 15 años más con un nuevo hígado. Y otro paciente que tuvimos también que con hemofilia A severa se contagió de hepatitis C por transfusiones y este paciente hizo, además de la hepatitis C, hizo hepatocarcinoma. Este paciente con hepatocarcinoma, primero quimioembolización, quimioterapia, luego la enfermera me decía, doctora, ahora quiero ver su arte, ¿no? Porque les pone en circulación extracorpórea. Entonces, el paciente recibió, como todo paciente cirrótico, plaquetas, factor 8 y todo lo que necesitaba. A la semana que ya estaba funcionando el nuevo hígado, se olvidó de nosotros para siempre porque ya, bueno, por muchos años ya no nos visita, ya ha recuperado nuevamente su vida normal, porque ahora su nuevo hígado sí forma factores de la coagulación. Tenemos en este momento otro paciente de 55 años que está a la espera de trasplante hepático. Es un paciente que ha desarrollado inhibidores después de la quimioembolización y estamos realmente preocupados y esperando que pronto lo pongan en lista de espera, dado que la quimioembolización ya ha sido hace aproximadamente 2 meses. Ya he hablado sobre los agentes de bypass y bueno, un poco sobre la terapia génica, que es insertar un vector y hacer que la persona produzca nuevamente factor 8 o factor 9, que sabemos que en este momento están resultando un poco mejores, está dando mejores resultados con hemofilia B y también en hemofilia A, pero todavía no es un tratamiento masivo. Aún está en estudio. Bueno, como comentábamos, ¿no? ¿Qué cosa necesitamos? Un plan nacional de hemofilia, un petitorio único nacional. Sabemos que el tratamiento tiene que ser lo más precoz posible y llegar a cada persona cada vez más con informes y con palabras claras para que ellos puedan ser nuestros voceros.
La hemofilia no es contagiosa. Alguna vez me dijeron en un programa de radio, creo que fue, de RPP, dijeron, ligado al cromosoma X, eso es como la sífilis. No, no es la sífilis, es genético. Entonces explicar al grupo de personas que se comprometen con nosotros también es importante, ¿no? Es importante hacerles saber de qué estamos hablando. Y bueno, todos somos parte del equipo. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a enfocar entonces ahora la primera exposición que ha hecho la doctora Chumpitaz respecto a los tratamientos y las generalidades en hemofilia, a los trastornos de coagulación en niños. Como explicó antes la doctora, quería hacer una breve indicación del concepto de hemostasia, ¿no? Como decíamos, la hemostasia es una cascada, es un mecanismo por el cual cuando se produce un daño endotelial, un daño en un vaso, finalmente el cuerpo hace un mecanismo de funciones en las cuales hay un delicado equilibrio entre las sustancias anticoagulantes y procoagulantes para poder finalmente formar un tapón o un coágulo. En los niños, largamente van a haber más problemas de sangrados extremos que de coagulación extrema, ¿no? En los niños, la coagulación extrema serían, por ejemplo, trombosis, que las pudimos ver en la época del COVID de repente, o en pacientes que tienen problemas como algunos tipos de cánceres o que son post-trasplantados hepáticos, post-trasplantados renales, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es el sangrado extremo en los niños y las patologías que vamos a ver un poquito más adelante. En los sangrados más frecuentes en niños de lejos, la epístasis o el sangrado nasal. Es lo más frecuente y es lo que motiva la consulta de repente en triajes, en la emergencia, en la consulta general pediátrica o en la consulta de hematología pediátrica también. Y también los moretones, esto más en la consulta externa, pero es un motivo por el cual las madres vienen muy frecuentemente a consultarnos y hay que ver qué tipo de moretones son, qué tipo de quimosis son las que desarrollan los niños. Aquí brevemente ver qué tenemos que hacer con un niño que está sangrando por la nariz. Pues habría que presionar las aletas nasales en la zona más distal de la nariz para poder presionar el plexo de Kisselbach que se encuentra en la zona distal y poner la cabeza del niño hacia adelante como vemos en las figuras. En el caso de un niño, como podemos ver aquí, pues podría sentarse en el regazo de papá o mamá y ponerlo hacia adelante para que pueda presionarse y pueda detener el sangrado. El tiempo en el que se debe presionar es de 5 a 10 minutos. Si controlamos antes de esto, podemos decir que tenemos un sangrado moderado o leve, pero que va a ser importante tener este punto de cohorte de 5 a 10 minutos. Si dura más, sabemos que estamos frente a una emergencia en la cual el niño debería acudir a la emergencia. Otra forma en la que podemos ver los sangrados, la severidad de los sangrados, es si son sangrados muy exagerados, ¿no? Ese moretón que vemos en el codo del niño, por ejemplo, tiene un diámetro mayor a 1 centímetro y si el niño viene a la consulta y me dice eso fue por un golpe en la carpeta o fue por un golpe leve, entonces yo diría, ok, ese es un sangrado exagerado para lo que debió ser, ¿no? Entonces eso sería un punto a tomar en cuenta, un punto que debería llamar la atención. Otro, como podemos ver en las piernas de ese pequeño, vemos varias equimosis y cada una de repente en diferentes tiempos, ¿no? Tienen diferentes coloraciones. Entonces eso también me debería llamar la atención. Es un niño que se está moreteando a cada rato y deberíamos analizar por qué. El otro, como vemos en esta foto de aquí, es la zona en la que se localiza. Si vemos que los moretones están en la zona posterior de las piernas o han sido equimosis espontáneas o el niño está siendo sometido a maltrato infantil, que también debería de llamarnos la atención en la consulta. 5 pistas para considerar entonces un sangrado anormal. Primero que nada, la duración. Como les decía, un punto de cohorte importante van a ser los 10 minutos. Si el sangrado del paciente, a pesar de que yo presione y haga la maniobra que mencionamos, dura más de 10 minutos, debe acudir a consulta. Si el sangrado es repetitivo y se presenta de forma continua o se presentan varios episodios al año y finalmente termina desarrollando anemia en el paciente, entonces también debe ser un punto a tomar en cuenta.
Otro punto a tomar en cuenta sería si interrumpe los quehaceres diarios del pequeño. Por ejemplo, el niño ya no puede hacer deporte porque se le inflama la nariz, por ejemplo, porque hace vasodilatación y sangra, entonces es un punto a tomar en cuenta. Si la menstruación en la niña hace que ya no puede ir al colegio, que sabe que indefectiblemente cuando va al colegio va a tener un accidente, se va a manchar el uniforme y pues no quiere ir, entonces también es un punto a tomar en cuenta. Cuarto punto, los antecedentes personales. Si el niño cuando nació, la madre describe historia de que hizo un hematoma en la cicatriz umbilical, o sea, cuando se cae el ombliguito hace un hematoma ahí, o que fue sometido a algún procedimiento odontológico y sangró más de lo esperado, también es un punto a tomar en cuenta. Y si hubiera sido operado de algo y desarrolló un hematoma en la zona de la herida operatoria, también sería un punto a tomar en cuenta. Y el quinto punto, antecedentes familiares. Si sabemos que el niño pues tiene un antecedente de un tío, una tía, padre, madre, hermanos con hemofilia A, hemofilia B o enfermedad de von Willebrand, entonces también es un punto a tomar en cuenta. Sangrados que nunca debemos considerar normales, sangrado en la orina o en las heces. La hematuria nunca es normal y si la vemos en un niño, pues debería ser motivo de consulta para nefrología y también para hematología para poder analizar si es que ahí es donde está el defecto. Y si vemos un sangrado gastrointestinal, si se trata de una hemorragia digestiva alta como una melena, o sea, una deposición oscura, una deposición negra, llama la atención también, o hematoquesia, una deposición con restos de sangre, ¿no? O deposición de color rojo, que correspondería a una hemorragia digestiva baja. Otro punto a tomar en cuenta que es muy importante de repente para los médicos generales, inclusive lo podría hacer algún familiar, ¿no? Una persona que desee indagar un poquito más en esto. Tenemos el SCORE-BAT, que es el Bleeding Assessment Tool, diseñado por la ICTH, que es un score que nos permite analizar a pacientes tanto pediátricos como adultos. Aquí me voy a enfocar sobre todo en los pediátricos, que, bueno, como vemos aquí en el score, es para menores de 18 años. Esta aplicación está disponible en cualquier celular y pues cualquiera puede acceder a ella, ¿no? Si vemos que el niño tiene más de 3 puntos en estos que voy a mencionar, pues sería un sangrado atípico y debería acudir a la consulta. Si tiene 3 o menos, en este caso, como vemos acá abajito, 2 puntos, sería un sangrado todavía considerado típico y de repente podría pasar una evaluación, pero no necesariamente por un especialista hematólogo pediatra o por un especialista en trastornos de coagulación. Entonces, ¿cuáles van a ser los puntos a tomar en cuenta? La epistaxis, primer punto, ¿no? Como les decía, si dura más de 10 minutos, entonces es un punto a tomar en cuenta para acudir a un especialista, o si se presentan más de 5 episodios al año. Luego, si es que el paciente tuvo que ir a la consulta, el tercer punto a tomar en cuenta y que suma 3 puntos, si es que el paciente tuvo que ser sometido a una cauterización o se le tuvo que poner un packing, si tuvo que utilizar agentes antifibrinolíticos como por ejemplo el ácido tranexámico, y el cuarto con mayor puntaje si es que requirió transfusiones, uso de desmopresina o alguna terapia de reemplazo con factores específicos. Otro punto a tomar en cuenta si es que hay sangrados cutáneos, ¿no? También tiene más o menos la misma estratificación, 1, 2, 3 y 4 puntos de acuerdo a la severidad. El otro punto a tomar en cuenta en heridas menores, si hay sangrados en cavidad oral, sangrado gastrointestinal, como mencionábamos, que nunca es considerado normal. Si se presenta hematuria, es decir, sangrado en la orina. Si hay algún comportamiento anormal cuando se da una extracción dental, algún comportamiento anormal también cuando el paciente es sometido a cirugía. En el caso de la menstruación, si la paciente pasa por menorragia, bueno, en el caso de los niños no calificaría la hemorragia posparto, ese punto no sería tomado en cuenta. Si el paciente presenta hematomas musculares, hemartrosis, sangrados en las articulaciones, o si presentara sangrados a nivel del sistema nervioso central. Entonces, en este score, como les mencionaba, si el paciente tiene mayor o igual a 3 puntos, debe de todas maneras acudir a un especialista en hematología pediátrica o un especialista en trastornos de coagulación. Otro score que me pareció muy bonito a tomar en cuenta es esto que a veces es un poco difícil decirle a una paciente, no a una niña, a un adolescente, que te diga exactamente cómo menstrua y de repente darle un diagrama como ese nos ayuda un poco más.
Si es una paciente, por ejemplo, que sangra, solamente tiene un sangrado moderado, o sea, como la segunda figura, y se presenta, o sea, cada cuadradito es para un punto, ¿no? Entonces, si presenta el sangrado como en la primera figura, entonces sería solo un punto. Si presenta como esa segunda figura, son 5 puntos. Y si presenta como ese, que es un sangrado masivo que mancha totalmente la toalla, entonces son 20 puntos. Suponiendo que yo en un día tenga solo sangrado moderado, o sea, 5 puntos en la mañana, 5 puntos al cambio del mediodía y 5 puntos en la noche, entonces serían 15 puntos, por ejemplo. Entonces, si esta paciente tiene 15 puntos por cada día y menstrua solo 5 días, sumaría 75 puntos y todavía sería considerado un sangrado normal porque el punto de corte es 100 puntos. Sin embargo, si yo tengo este mismo sangrado que de repente podría considerar solamente moderado, que me suma 15 puntos cada día, pero dura 10 días, entonces ahí ya tendría un sangrado, o sea, llegaría a un score de 150 puntos y sí sería motivo de consulta y no deberíamos normalizar esto, ¿no? Como mencionaba previamente la doctora Chupitas, a veces son algunas hemorragias que decimos, bueno, mi mamá sangra así, mi hermana también sangra así, yo pensé que era así, ¿no? Y en el caso de las pacientes pediátricas, ahora que se ve que la menstruación cada vez es a edades más tempranas, ahora con algunos cambios el tema de la pubertad precoz, la edad de la menarquia o de la primera menstruación en las niñas es aproximadamente entre los 9 y 10 años. Entonces, a veces entrevistar a una niña de esta edad que recién está enfrentando muchos cambios y se enfrenta a situaciones relacionadas al pudor, no es tan fácil que te diga claramente cómo es su menstruación. Entonces, esta herramienta nos ayuda muchísimo. Bien, las patologías más frecuentes relacionadas a los sangrados en los niños, como en la población general, la enfermedad más frecuente es la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Afecta entre el 1 al 3% de la población mundial y solo aproximadamente entre el 0.1 y el 1% de pacientes con von Willebrand van a requerir un tratamiento especializado, o sea, terapia de reemplazo. Luego, en cuestión de frecuencia, viene la hemofilia A, seguida de la hemofilia B y finalmente otras deficiencias de factores de la coagulación como el factor 13, el factor 7 o el fibrinógeno. Eso es para presentarles un caso clínico brevemente que es de una paciente, una neonata, una paciente mujer que cuando nace, luego nace por parto normal y luego de pasar por el canal del parto se evidencia que tiene una hemorragia subconjuntival. Entonces, también se ve que tiene algunas equimosis en el rostro, como vemos aquí en la tercera foto, y eso llama la atención, ¿no? Lo primero que piensan es, pues, es una deficiencia de vitamina K que se ve mucho en los pacientes neonatos. Le ponen su terapia de reposición como profilaxis que se le pone a todos los bebés, pero algunas dosis más pensando de que hay una deficiencia de vitamina K. Sin embargo, luego de 24 horas se observa de que presenta un hematoma en la cicatriz umbilical, o sea, un hematoma en la cicatriz del ombliguito, y se decide tomarle exámenes, una analítica, y se evalúa que la hemoglobina está en un valor de 6, el TP muy prolongado en 90, TTPA también muy prolongado en 90 y un fibrinógeno de 50. Se pasa a una reposición, se le transfunde a esta paciente concentrado eritrocitario, se le transfunde también plasma fresco congelado y crioprecipitado. El crioprecipitado es para suplir el fibrinógeno. Sin embargo, luego de las transfusiones se ve que la paciente corrige el nivel de hemoglobina, corrige TP y TPA, pero no corrige el fibrinógeno. Se empieza a ser necesario transfundirla 2 veces por semana, entre 1 y 2 veces por semana, y finalmente se le hace el diagnóstico de una paciente con hipofibrinogenemia y queda con transfusiones de 1 a 2 veces por semana de forma consecutiva porque tiene que dársele el reemplazo para que ella pueda estar bien y no estar expuesta a sangrados espontáneos. En esta paciente también se hubiera podido manejar con concentrado de fibrinógeno, que se da 20 a 30 miligramos por kilo de peso, y se pueden dar terapias semanales en el caso de los pacientes con este diagnóstico. Bueno, para terminar, en la consulta pediátrica es súper frecuente que mamás, papás pregunten por qué le doy a mi hijo para poder ayudarlo con sus problemas de la coagulación, ¿no? Importante mencionar cuáles son los alimentos ricos en vitamina K, ¿no? Que nos van a ayudar con algunos trastornos de coagulación, pero ojo, lo puse porque quería señalar muy claramente que no es un tratamiento único,
¿no? No es un tratamiento en el que yo pueda decir, ok, ya dejo de darle factor a mi hijo y voy a poner esto. A veces son preguntas que pueden ocurrir en la consulta y evidentemente podemos nutrir a nuestros hijos lo mejor que podemos, pero no va a suplir algún factor que tenga que reponerse en el pequeño, ¿no? Este tipo de alimentos nos ayudan porque, por ejemplo, hay niños que tienen algunas sensibilidades especiales y no consumen fruta o verduras y ahí pues tendríamos que trabajar, pero si es una enfermedad bien definida como enfermedad de von Willebrand o hemofilia, no ayudaría. Y finalmente mencionar que estos tres alimentos, el quión, la cúrcuma y el ajo, tienen un efecto antiagregante, plaquetario y antifibrinolítico. Entonces, no es conveniente que los pacientes con trastornos de coagulación consuman este tipo de alimentos, sobre todo que no lo consuman como suplemento vitamínico que está muy de moda actualmente. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches con todos los presentes. Gracias por su asistencia. Continuando con la agenda, voy a hablar un poco sobre lo que es sangrado en niñas y adolescentes, su diagnóstico y tratamiento, ¿no? Resaltando el lema de este año por el Día de la Hemofilia. ¿Cuál es la situación actual del sangrado en niños y adolescentes? Bueno, sabemos que en las últimas décadas ha habido un avance notable en lo que es el tratamiento de la hemofilia a nivel mundial. Esto ha hecho que ponga en manifiesto la falta de progreso en lo que son niñas y adolescentes o mujeres en general, en lo que es su diagnóstico y su evaluación por el especialista, ¿no? O sea, hay un acceso no equivalente en lo que es este grupo de este género, ¿no? Entonces, también tenemos un concepto erróneo que a veces la mayoría lo maneja desde pregrado, los médicos, ¿no? Que principalmente la hemofilia o los trastornos de coagulación van a afectar principalmente a los varones, cuando no es, o sea, del todo cierto, ¿no? Existe también una disparidad global en lo que es la atención a nivel el acceso y el tratamiento, inclusive en lo que es vías entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados, ¿no? También otro problema es que hay un difícil reconocimiento de lo que es una hemorragia anormal y principalmente de los sangrados ginecológicos abundantes que muchas veces pasan como normales en la población femenina. Esto así va a conllevar a lo que es una prevalencia alta en lo que es anemia por causa de deficiencia de hierro en este grupo de población. Entonces, en nuestra práctica diaria, las causas o la clínica sobre trastornos de coagulación es muy frecuente. Generalmente en la niñez, como lo explicó la doctora Melissa, ella nos ha explicado muy bien que la epistaxis y los hematomas o equimosis son la principal causa o lo más frecuente de síntomas de sangrado que puede ocurrir en este grupo etario. No siempre va a ser causa o va a ser consecuencia de un trastorno hemorrágico hereditario, ¿no? Sin embargo, a veces pueden ser ya un signo que nos puede indicar o nos puede hacer sospechar. En la adolescencia, la clínica que más se puede presentar y nos puede indicar de un trastorno de coagulación es el sangrado menstrual abundante. Para el diagnóstico, principalmente es una adecuada historia clínica en la cual nos va a incluir pues, la presentación clínica, ¿no? Cómo es el tipo de sangrado, la localización, a qué edad se presenta este sangrado, los antecedentes personales, los antecedentes familiares, nos pueden reforzar la sospecha clínica y para poder hacer más objetiva lo que nos comentan los pacientes, ¿no? Como nos explicó ya también, igual, la doctora Melissa, son herramientas de tamizaje que podemos utilizar, ¿no? Como los pictogramas menstruales u otros scores
que nos pueden hacer más objetivas si en realidad el tipo de sangrado que presenta el paciente va a ser anormal o considerarlo como normal. A ello lo vamos a apoyarnos con los exámenes de laboratorio, ¿no? Que van a ir solicitándose de acuerdo a la sospecha clínica de una mayor complejidad de un menor complejidad a mayor complejidad. Entonces aquí tenemos un cuadro donde vamos a poder resumir cuáles son los signos y síntomas principales de alarma para uno poder sospechar de un trastorno de coagulación. En lo que es el síndrome menstrual abundante principalmente, si este se presenta desde la menarquía, si ha tenido o no una respuesta a tratamiento convencional, si ha necesitado por esto un ingreso hospitalario, ha requerido transfusión de sangre, ¿no? En otros tipos de síntomas, por ejemplo, la epistaxis, si esta dura más de 10 minutos, que es un tiempo establecido, ¿no? Que pueda ser de ambas fosas nasales, que haya requerido inclusive taponamiento, cauterización, ya nos va a estar dando como que sospecha de una coagulopatía. Hematomas que puedan ser de más de 2 centímetros de tamaño o que pueden estar generalizadas sin antecedente de traumatismo. Sangrados por heridas leves que puedan durar más de 5 minutos. Sangrados en la cavidad oral o tracto digestivo sin lesiones anatómicas visibles o aparentes. Sangrados posteriores a procedimientos o a cirugías. Sangrados musculares o articulares. Hemorragias de quiste ovárico, cuerpo lúteo, ¿no? Que pueden inclusive generar peritoneo. Hemorragias ya en mujeres después de la posparto, ¿no? Que no son explicadas por causas orgánicas o causas asociadas exactamente a algo definido durante el parto, ¿no? Todos estos síntomas o signos nos van a hacer sospechar de que esta persona puede estar pasando por un trastorno de coagulación, ¿no? Si a eso lo unimos a historias de sangrado familiar o ya antecedentes de trastornos hemorrágicos diagnosticados, ¿no? Vamos a poder englobar y poder hacer una alta sospecha de un trastorno hemorrágico hereditario. Como les dije, el examen de laboratorio van desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿no? Desde lo más simple, que podemos pedir un hemograma, un perfil de coagulación básico, ¿no? Dosajes de factores, sobre todo del trastorno más frecuente, que es del von Willebrand, ¿no? Tener en cuenta de que no necesariamente los tiempos de tromboplastina pueden estar prolongados para sospechar o descartar que sea una enfermedad de von Willebrand, ¿no? Hay von Willebrands con TTPAs normales, ¿no? Y entonces esto no debe hacer que descartemos esta posibilidad de diagnóstico, ¿no? Luego podemos, si es que nos sale anormal, deberíamos repetir este dosaje de von Willebrand, por ejemplo, pero descartando situaciones de anemia, de estrés, ¿no? Situaciones inflamatorias o uso de anticonceptivos que puedan haber alterado de cierta forma el resultado, ¿no? También podemos hacer ya dosaje dependiendo de lo que nos va saliendo la coagulación básica, en lo que son dosaje de factores de coagulación específicos, ¿no? Y bueno, ya para confirmar, o estudios inclusive que muchas veces no tenemos acceso, son pues los estudios genéticos, ¿no? Para poder tipificar algunas enfermedades de von Willebrand o identificar portadoras asintomáticas, ¿no? Que a veces también nos es difícil. Como ya nos explicó también previamente, el principal trastorno hemorrágico hereditario es la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en claro. Muchas veces esta enfermedad está subdiagnosticada en nuestra población en general, ¿no? Pero es la principal enfermedad o trastorno hemorrágico hereditario. Bueno, seguido por la hemofilia A, desórdenes de la función plaquetaria, déficit del factor 7, hemofilia B y otros déficits de factores específicos, incluyendo el fibrinógeno, ¿no? Son los principales trastornos hereditarios descritos en las mujeres.
Bueno, aquí hay una nueva nomenclatura, ¿no? Que como hace pocos años veníamos hablando que la hemofilia principalmente eran en varones, ¿no? Entonces ahora ya se sabe que también las mujeres podrían sufrir de hemofilia. Entonces existe una nueva nomenclatura que distingue 5 categorías, ¿no? En mujeres, hemofilia igual A o B, leve, moderada y grave según el grado de déficit del factor de coagulación, ¿no? Las portadoras hemofílicas sintomáticas y portadoras hemofílicas asintomáticas, cuando tengan el factor de coagulación más de 40% y menos de 50%, que es el rango pues, de normalidad para arriba, ¿no? Tener en cuenta que aproximadamente 1/3 de las portadoras hemofílicas van a tener síntomas o van a tener sangrados anormales. Ahora vamos a comentar un poco lo que es el principal síntoma de hemorrágico en esta población. Va a ser el sangrado menstrual abundante. Es el más común entre todas las mujeres diagnosticadas con algún tipo de trastorno hemorrágico hereditario e inclusive es el único síntoma que nos puede hacer sospechar de que esta persona pueda tener un trastorno hemorrágico hereditario. La prevalencia oscila entre 34 y 37% en mujeres en edad fértil, aunque muchas veces es infradiagnosticado, ¿no? Por diferentes motivos en la cual la mujer no acude o no busca ayuda porque piensa que es un sangrado normal que tiene, pues, que lo ha presentado desde la menarquia y pues es normal para ella, ¿no? Por diferentes causas. Este síntoma se va a presentar en más del 90% de las mujeres que sufren un trastorno hemorrágico hereditario y pudiendo ser el único síntoma en el 20% de las adolescentes. En la enfermedad de von Willebrand, como les dije, es el trastorno hereditario hemorrágico más frecuente asociado al síndrome menstrual abundante. Y en este trastorno, más del 70% de mujeres van a presentar este tipo de sangrado. ¿Cómo podemos saber que es un sangrado menstrual abundante? Por definición, se habla de que tiene que ser de un volumen de más de 80 mililitros durante, lo que dure toda la menstruación. Actualmente se han considerado también involucrar a lo que es la calidad de vida, ¿no? O sea, no solo necesita tener más de 80 mililitros de volumen, sino que afecte la calidad de vida a la mujer. Otros criterios que también pueden incluir que sea un sangrado menstrual abundante es que dure más de 7 días, que empape una toalla higiénica en 2 horas, ¿no? Y que cada 2 horas tenga que estar cambiándose, que requiera usar de repente más de un producto higiénico, una toalla higiénica y un tampón, por ejemplo, que requiera cambios durante la noche, ¿no? Y que en el pictograma menstrual que bien nos explicó la doctora Melissa, sea un puntaje mayor o igual a 100 puntos. Ahora, es difícil poder decir, pues, cuánto volumen sangraste, ¿no? O sea, nadie podría fácilmente decir 80, 50, ¿no? Entonces, para eso se han creado scores o materiales gráficos que nos pueden ayudar a hacer más objetivo esta cantidad de sangrado. Existen métodos cuantitativos, métodos cualitativos o semi-cuantitativos, ¿no? Los métodos cuantitativos que no son o son muy poco usados utilizan el método de la hematina alcalina, ¿no? En la cual se reúnen todos los productos higiénicos usados durante todo el periodo y utilizando este método se podría extrapolar cuánto de volumen perdió la mujer. Hay métodos cualitativos que ya utilizan estos pictogramas menstruales u otros scores, ¿no? Por ejemplo, el del ISTH también. Estos 2 métodos que acabo de hablar, los cuantitativos y los cualitativos, no involucran lo que es la afección en la calidad de vida. Hay cuestionarios ya que miden unidimensionales o multidimensionales en la cual sí incluyen
cuánta volumen pudo haber perdido durante el sangrado menstrual y cuánto afectó a la calidad de vida de estas mujeres. Aquí les puse una gráfica, pero creo que ya fue explicada con mucho detalle, ¿no? Previamente, en la cual este pictograma nos va a decir que más de 100 puntos principalmente va asociado a una pérdida menstrual con un volumen superior a 80 mililitros, por lo tanto que esto es anormal. Este es igual otro de las herramientas que se utilizan, ¿no? En este caso el que se ha dado por la ISTH, en la cual pues también nos explicó por categorías ya previamente, ha sido muy detallado en eso, que son 14 categorías, ¿no? Que llevan una puntuación del 0 al 4, excepto los que son sangrados en sistema nervioso, y que mediante una puntuación en total podemos saber que si menos de 3 para pediatría es considerado un sangrado normal, en varones un puntaje menos de 4 y en mujeres menos de 6 un puntaje considerado como un sangrado normal. Mayor a esos rangos se va a considerar un sangrado anormal. Algo que también todos, los médicos podemos tener es cuando una mujer viene y nos dice, pues nos da unos síntomas de que puede estar sangrando normalmente, uno piensa, ¿qué puede ser? ¿No? O sea, no todo va a ser obviamente coagulopatía, ¿no? Tenemos que tener más o menos las cosas claras y pues hay muchas causas de hemorragia anormal o sangrado uterino anormal, ¿no? O menstruaciones prolongadas anormales. Entonces, se han dividido en dos grupos, son los grupos estructurales y los grupos no estructurales o funcionales, ¿no? Los estructurales, los vamos a dejar para los ginecólogos, en los cuales pues pueden haber miomas, pólipos, ¿no? Acá inclusive está por los acrónimos de PALMA, que es pólipo, adenomiosis, leiomiomas u otros tipos de malignidades. Y en cuanto a los no estructurales, donde va a estar exactamente lo que es la coagulopatía, es lo que nosotros vamos a enfocarnos, ¿no? Se dice que en las adolescentes la principal causa es pues, no estructural y básicamente a una disfunción ovárica por inmadurez, ¿no? Del sistema hipotálamo hipoficiario ovárico, ¿no? Pero un grupo de ellos va a ser por aproximadamente el 30% de causas coagulopatías. ¿Cómo es el manejo de este problema en estos grupos de pacientes? En general, lo que vamos a necesitar o querer llegar o nuestro objetivo es disminuir la cantidad de sangrado anormal. Definitivamente, nosotros no podemos dar tratamiento por fuera si no tratamos la causa de fondo. En este caso, necesitamos disminuir la cantidad de sangrado buscando de primera intención la causa, ¿no? Ahora, corregimos la anemia y la ferropenia que esto genera, porque a veces los pacientes llegan no necesariamente por el sangrado anormal, ¿no? Sino porque tienen anemia o porque tienen ferropenia, ¿no? Entonces, debemos de corregir esto, debemos de prevenir las recurrencias y, sobre todo, mejorar la calidad de vida en todo su aspecto, ¿no? El tratamiento es multidisciplinario, no solo actúa el hematólogo, sino también es importante el hematólogo pediatra, el ginecólogo, la nutricionista, ¿no? El psicólogo muchas veces. Y el tratamiento no va a diferir al tratamiento que se le puede ofrecer a un varón si la situación es de cirugías, epistaxis o hemartrosis. Sin embargo, en caso de sangrados menstruales o situaciones que son retos hemostáticos, en el caso de las mujeres, pues el parto y el embarazo, este tratamiento tiene que ser multidisciplinario y específico para ellas. En lo que tenemos de abanico de tratamientos, principalmente tenemos el tratamiento hormonal, ¿no? El uso de anticonceptivos orales, ya sean combinados o solo progesterona.
A eso le sumamos el tratamiento hemostático, principalmente los antifibrinolíticos como el ácido tranexámico. También podemos usar la desmopresina, pero aunque no lo tenemos a disponibilidad, podemos usarlo en casos leves de enfermedad de von Willebrand, por ejemplo. Y factor de coagulación de reemplazo si fuera el caso, ¿no? En una hemofilia A, una hemofilia B, o deficiencia del factor 7, etc. Tenemos que tener claro que hay medicamentos que no deberíamos usar en este tipo de pacientes. Por ejemplo, aspirinas, antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Inclusive algunos antidepresivos como la sertralina. Entonces, si nosotros no diagnosticamos y no tratamos a estos pacientes, ¿cuáles serían los problemas y las consecuencias? Obviamente la calidad de vida deficiente, ¿no? En todos sus ámbitos, anemia que les va a causar también igual fatiga y va a alterar su calidad de vida, inclusive necesidad de transfusiones sanguíneas, constantes episodios de hemorragias en diferentes partes del cuerpo y en algunos casos podría inclusive llegar hasta procedimientos invasivos cuando no hay un adecuado control o manejo de estas hemorragias abundantes. Para terminar, debemos tener en claro algunos puntos, ¿no? El sangrado menstrual abundante puede ser la única clínica inicial de un trastorno hemorrágico que nos pueda hacer sospechar y debemos empezar todo lo que es el manejo de este caso, ¿no? El síndrome de menstrual abundante va a ser la única complicación o es la más frecuente que existe en estos tipos de pacientes y que afecta la calidad de vida. Es fundamental hacer una adecuada historia clínica y, bueno, asociada a un apoyo diagnóstico de laboratorio adecuado para poder definir y diagnosticar estos trastornos. El abordaje siempre es multidisciplinario y, bueno, es importante que todos, tanto personas profesionales, médicos como no médicos, seamos conscientes de este problema, ¿no? Que esto va a ayudar a que podamos dirigir a este grupo de personas a los especialistas y puedan ser diagnosticados a tiempo y manejados adecuadamente. Y bueno, este es como un resumen, ¿no? De cómo estamos actualmente las mujeres y su largo camino hacia un establecimiento médico, ¿no? Donde hay muchas circunstancias por las cuales el camino se hace un poco largo y que pueden llegar a pasar muchos años inclusive para recién ser diagnosticadas, ¿no? Por ejemplo, que hayan estigmas, haya normalización de un sangrado, ¿no? Que haya pérdida o que haya retraso en el desarrollo, en el diagnóstico, que haya inequidad en el acceso a la ayuda diagnóstica, al tratamiento, ¿no? Un pobre abanico de tratamiento en este grupo de pacientes, de repente no acorde al avance del tratamiento de la hemofilia en los varones, ¿no? Entonces, eso es a modo de reflexión, ¿no? Todos debemos de tener en cuenta siempre esta problemática para poder diagnosticarlo, ¿no? Y ayudar a muchas personas. Eso sería todo. Gracias. Agradezco la invitación. Y aquellos profesionales que no manejan hemofilia no pueden creer las complicaciones y a veces se cree que solamente la hemofilia es un sangrado que se presenta en las articulaciones y punto, ¿no? Entonces, los que trabajamos ya muchos años en hemofilia y que hemos recorrido pues el camino de no tener factor de la coagulación, o sea, el tratamiento adecuado, a tenerlo actualmente, pues es un abismo en cuanto a, primero, las manifestaciones clínicas, las complicaciones que se van a minorar realmente en grado de severidad si es para que el paciente principalmente
tiene la profilaxis, ¿no? Por eso es que nosotros incidimos mucho en el tratamiento de la profilaxis, y a veces los pacientes, las personas con hemofilia, no entienden que tener un tratamiento adecuado y oportuno y prever más el sangrado es mucho más importante que tener el factor, y a veces lo tienen en sus refrigeradoras y solo lo usan cuando presentan el dolor y creen que están sangrando. Entonces, las complicaciones que vamos a ver lamentablemente se siguen dando porque solo tenemos el 30% de la población de hemofílicos en Perú y diagnosticados. Y por tanto, los pacientes que nos llegan de zonas muy alejadas tardan primero en el diagnóstico, como lo estamos observando, y por tanto, al tardar el diagnóstico, por supuesto, la falta de acceso al tratamiento empeora la problemática y estas manifestaciones clínicas se acentúan y se vuelven más severas. Entonces, como consideraciones generales, ya hemos estado hablando durante las primeras ponencias que las características clínicas de la hemofilia son las hemorragias, que vamos a ver, se ubican principalmente en el sistema musculoesquelético, y precisamente y sobre todo el impacto en el sangrado articular ha servido como el signo de alarma para poder ver la evolución de los tratamientos. Actualmente, la salud articular es fundamental para poder nosotros definir si el tratamiento que estamos dando, la dosis o el tiempo, la periodicidad, etcétera, pues, nos ayuda a modificar nuestros tratamientos, ¿no? Y como se ha visto en la evolución en cuanto al tratamiento, es precisamente porque se está observando que a pesar de la profilaxis con determinados productos como son los concentrados de factor, los estándares, la salud articular y el daño articular persisten, ¿no? Entonces también hay una serie ya de métodos de diagnóstico que están siendo incluidos y que incluso el mismo hematólogo en ciertas regiones, como es la ecografía articular, lo utilizan de rutina y en la evaluación mensual o en la evaluación de la consulta externa. Entonces, el objetivo principal del tratamiento es precisamente que tenemos que detener el sangrado, evitarlo primero y luego, si se presenta, detener el sangrado, prevenir las recurrencias y limitar las complicaciones para restaurar la función del tejido u órgano a su estado previo a la hemorragia. Y ese es el problema, porque si una articulación sangra, ya se va a presentar desde el inicio el daño articular, y que ese es el impacto, es la zona target que lamentablemente seguimos teniendo en el hemofílico. Y frente a una hemorragia, la atención debe ser rápida, por tanto debe haber la terapia de reemplazo estar accesible al paciente, más aún si el sangrado puede ser en una zona que comprometa la vida del paciente. Y lo otro, la importancia de los centros de tratamiento, ¿no? O sea, deben ser los centros de referencia, los centros especializados que tienen ya la experiencia y están preparados para recibir este tipo de pacientes. Como se dijo ya en las ponencias anteriores, las manifestaciones clínicas de la enfermedad son principalmente los sangrados, que pueden ser graves, como hemos visto en las articulaciones, la hemartrosis, en músculos, en tejidos principalmente blandos, en la gingivorragia, la epistaxis y la hematuria. Y aquellos que pueden comprometer la vida del paciente, pues sistema nervioso central, gastrointestinal o algún trauma grave que comprometa las vías respiratorias. Y como vemos, la zona más importante también del daño son las articulaciones. El 70-80% de los pacientes sufren algún tipo de sangrado en una o varias articulaciones. Este slide muestra las complicaciones de nuestros pacientes durante todos estos años. Tenemos 300 pacientes
nos falta la data última de estos 2 años, pero muestra las complicaciones por las que llegan nuestros pacientes y ven que la primera complicación son las hemartrosis. El 44% de nuestros pacientes que llegaron, muchos de estos a la emergencia, se debe a algún sangrado articular. El 23% a hematomas de diferentes áreas, como vamos a ver, predominantemente por trauma. 11% el sangrado de la cavidad oral, que también es común, sobre todo en los niños, por el cambio de la dentadura o por las caries dentales. El 7% hemorragia intracerebral. Y aquí viene el otro gran problema que nosotros hemos visto ya, el 3.3% los pseudotumores, que son la manifestación clínica más severa realmente que incluso comprometió la vida de un paciente. 3% hemorragia digestiva alta, 3% casi hematuria y sigue epistaxis, 4 pacientes llegaron por fracturas, incluso vienen por abdomen agudo y compromisos, por ejemplo, el VIH, que eran pacientes que vinieron lamentablemente en la época donde se transfundían hemocomponentes todavía, hepatitis fulminante por una hepatitis C. Actualmente incluso tenemos un paciente con hepatitis C de larga data y que ya ha hecho un hepatocarcinoma que está siendo tratado en conjunto con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no? Entonces, las complicaciones son variadas, pero la primera, como les estaba comentando, es la hemorragia articular. Y me voy a guiar precisamente valga la redundancia, de la guía de la Federación Mundial de Hemofilia, en la 3ª edición, donde especifica punto por punto los diferentes sangrados y cómo debemos actuar. Como ven aquí en este slide, esa es la típica imagen de una hemartrosis de rodilla derecha, que esa es la complicación. Las rodillas son las principales articulaciones que se ven afectadas. Y aquí el tratamiento, en primer lugar, ¿qué puede hacer el paciente en su casa? Y por eso es importante también las capacitaciones y por eso la asociación de pacientes también tiene que cumplir un rol importante en la parte educativa del paciente, ¿no? O sea, lo primero que tiene que hacer el paciente para un poco aminorar los síntomas es la recomendación del RICE, o sea, reposo, aplicación del hielo 3 a 4 veces al día, elevación de la articulación, incluso el vendaje, que no puede ser tan intenso, atención, y la aplicación del factor. Entonces, si el paciente tiene en su casa y está actuando la profilaxis y en la profilaxis de entre una dosis a otra puede sangrar, entonces puede tener ya el concentrado de factor y nosotros de todas maneras ya se le tiene que indicar al paciente cuánto es la dosis que va a usar y si en pasar las 24 horas el paciente no mejora, tendría que ir al hospital. Entonces, según la recomendación, la hemorragia articular, el nivel de factor debe ser llevado entre el 40 o 60% cada 12 horas en el caso del factor 8 y cada 24 horas en el factor 9 por 2 a 3 días. Si se observa que esta articulación se hincha mucho más con el dolor, que es la manifestación también va a acompañar la intensidad del dolor, podríamos adicionar para el manejo del dolor desde el paracetamol, que es el analgésico más común, y a veces progresivamente los hemofílicos lamentablemente también comienzan a utilizar cada vez más los analgésicos de mayor potencia, incluso algunos se van hasta los opiáceos. Y eso también nos ha causado problemas porque el paciente puede volverse ya adicto a esta medicación. Entonces hay que usarlo con sumo cuidado. Otro aspecto importante, después que pare el sangrado, el paciente debe iniciar inmediatamente la rehabilitación. Por eso el equipo multidisciplinario es fundamental,
porque la articulación se queda, si vamos a ver un hemofílico que está en cuadro agudo, y si va a tratar de doblar la articulación para evitar precisamente el dolor, toma posiciones antálgicas. Entonces, para recuperar esa función articular y evitar la hipotrofia muscular, que es también muy común en el paciente, y que la atrofia muscular condiciona que los sangrados sean más repetitivos. Un músculo bien fortalecido va a proteger a la articulación precisamente de los sangrados. Entonces, es importante que se siga a los siguientes días, después de haber detenido el cuadro agudo, pasar a la rehabilitación. Y la artrocentesis es algo que a mí de verdad que me ha llamado la atención, no lo hacemos con rutina, incluso a los traumatólogos cuando siempre ven a un hemofílico, lo primero que quieren es pincharlo. Aquí sí se recomienda, y en realidad lo hemos hecho cuando la articulación ya está muy tensa, precisamente para tratar de evacuar esa sangre que va a causarnos mucho problema. Si el sangrado es muy intenso, el metabolismo va a haber mayor cantidad de hierro que se va a incorporar en la articulación, principalmente en la sinovia, y eso va a causar a la larga la destrucción y la deformidad en la articulación. Y cuando hay sangrados constantes, a pesar de la profilaxis, y si nosotros lo consideramos adecuado, 2 veces, 3 veces a la semana, tendremos que hacer el estudio de inhibidores, que en realidad se debe hacer en forma ya constante. Por lo menos la recomendación es 2 veces al año, o sea, 1 vez cada 6 meses, para poder hacer el seguimiento del paciente, porque puede ser un causal de sangrados constantes y que el factor ya no responda. Y aquí tenemos, estas son nuestras slides de cómo en nuestro servicio realmente estamos trabajando muchísimo con la rehabilitación. Tenemos un programa establecido con la doctora Artica, y realmente aquí es potenciar los servicios para poder lograr mejor lo que queremos, que es la calidad de atención. Y lo que es rehabilitación en realidad no requiere mucha tecnología. Ustedes ven colchonetas, pelotas, ligas, las ligas estas pues son para precisamente fortalecer la articulación, y el apoyo del personal, en este caso tecnólogos entrenados en el manejo de un paciente de estas condiciones. Un hemofílico no es el manejo como una persona sana. Entonces hay que evitar que el paciente, si va a la rehabilitación, sangre, porque si sangra ya no va a volver a querer hacer ejercicios. Entonces se tiene que hacer un programa lento, progresivo, pero inmediato, para precisamente evitar las complicaciones, sobre todo las deformidades. La hemorragia intracraneal y del sistema nervioso central también le tememos, porque nos va a llevar lamentablemente a secuelas, y hemos tenido niños, sobre todo muy pequeñitos, que se caen de la cunita o cuando están caminando, empezando a dar sus pasos, se golpean lamentablemente, y sin más, si es que no hay antecedente de hemofilia en la familia, el niño a veces no expresa el dolor. Entonces los padres tienen que, por eso el entrenamiento del programa educativo, porque los padres tienen que ver los signos de alarma, sobre todo si el niño cambia están muy irritables, lloran constantemente, cambian la rutina de dormir, no duermen, y a veces incluso lamentablemente no le dan la importancia, y cuando van a verlo a la mañana siguiente el bebé ya no despierta y está en coma. Lo llevan al hospital y lamentablemente ya es un sangrado intenso que ha comprometido quizás la vida del paciente. Entonces es importante los signos de alarma, y también el hemofílico entender qué es lo que debe y no debe de hacer. Hemos tenido chicos que llegan porque juegan fútbol y les cae un pelotazo en la cabeza y llegan con la hemorragia intracerebral. Hemos tenido otro paciente un hemofílico severo, que era carpintero el muchacho, el joven, y jala un sofá, lo carga y siente un dolor en la región posterior, justo en la columna cervical, y hace una hemorragia que
compromete incluso la médula espinal y el paciente al final quedó parapléjico, ¿no? Entonces, hay aspectos donde la persona tiene que entender qué debe hacer y qué no hacer. En el caso de la hemorragia intracerebral, es una urgencia y el concentrado de factor debe ser llevado entre 80 a 100% en la hemofilia A y de 60 a 80% en hemofilia B. Como terapia inicial debe estar hospitalizado, incluso a veces en las unidades de cuidados intensivos, por 7 días más o menos, y se puede ir bajando la dosis progresivamente hasta 21 días. Y posteriormente realizar el estudio de tomografía generalmente al mes para poder ver la evolución. Las hemorragias, aquí tenemos otras en cuello y garganta, gastrointestinal y hemorragias renales. En relación a las dos primeras, como ven, casi es parecido el tratamiento como la hemorragia intracerebral, que llevarlo entre 80 a 100%, en la hemofilia A y la hemofilia B de 60 a 80%, y algunas veces podemos incluir el ácido tranexámico en infusión, sea 1 gramo cada 8 horas, o lo podemos hacer 3 gramos y pasarlo en una infusión entre 4 a 6 horas. Entonces nos va a apoyar también el uso de los antifirinolíticos. En el caso de la hematuria, es muy aparatosa. El paciente amanece y le asusta, pues, orinar sangre, pero es una de las complicaciones que diríamos más llevaderas. El paciente debe reposar, debe tomar abundante líquido, o sea, una muy buena hidratación, y después, si en unos 3 días, 4 días no sigue con la hematuria, de repente va a tener que ir al hospital para usar la hidratación parenteral, y posteriormente se puede colocar factor. Entonces es aparatoso, pero es de las complicaciones que menos nos va a causar problemas. Lo que comentaban nuestras colegas, los sangrados en cavidad oral, del frenillo que se muerde en su lengüita, o los cambios, cambios de la dentadura, o lo que cometen a veces los hemofílicos que se van a un odontólogo y se extraen las muelas, sobre todo las molares, que son en el adulto ya tienen raíces grandes y vienen con sangrados profusos. Lamentablemente, incluso los odontólogos, y si todos hemos ido a que nos evalúen, nunca preguntan historia clínica de que si hay antecedente de sangrado anteriormente o si tienen un diagnóstico, y simplemente hacen los procedimientos y después se complica, ¿no? Entonces, nosotros preferimos que cuando tenemos pacientes que van, porque ya hemos tenido serias complicaciones y van a ser sometidos a extracción dentaria, mejor los hospitalizamos para tener un mejor control del tratamiento, y unos días se hace la extracción, 2 a 3 días posteriormente, y salen de alta. Entonces, las complicaciones agudas en el caso de la hemartrosis se manejan con el factor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué vemos? Y eso nosotros lamentablemente ya tenemos muchos años usando ya el tratamiento con el concentrado de factor, el estándar. Nosotros ya tenemos experiencia desde hace 2 años, nosotros venimos recibiendo donaciones de factores de vía media extendida de la Federación Mundial de Hemofilia. Nosotros ya tenemos incluso pacientes que están recibiendo ya más de 1 año exclusivamente factores de vía media extendida, y estamos observando que hay mejoría en cuanto, o sea, la protección en la profilaxis es mucho mejor que el factor estándar. Sin embargo, y eso lo vemos sobre todo en los jóvenes y adultos, las complicaciones crónicas musculoesqueléticas, principalmente la artropatía hemofílica crónica. También estamos observando las famosas contracturas, sobre todo si ha habido daño o lesión de un nervio, los pseudotumores y algunas pacientes con fracturas propiamente porque el hueso tiene osteopenia, osteoporosis o por trauma, ¿no? Y aquí, esta es la historia natural, pues, de la hemofilia. Vemos el primero, que hay una hemartrosis recién de inicio,
ya ocurre la famosa sinovitis, que hay que diferenciar entre la hemartrosis y lo que es la sinovitis, y ese también el paciente tiene los síntomas que pueden determinar si está frente a un sangrado o es la sinovitis, ¿no? La sinovitis causa sangrados repetitivos en poca cantidad, causa dolor, es leve a moderado, pero es un dolor constante que incluso molesta al paciente. El paciente puede hacer sus actividades, pero con dolor. Entonces aquí, por eso es que nosotros tenemos que ya, para evaluar la salud articular, tenemos que hacer uso ya de las pruebas de laboratorio, sobre todo de imágenes. Y como ven, la artropatía es ya raro ver en estos últimos, salvo lo vemos en pacientes mayores de 50 años, solemos ver ya el problema propio de la artropatía crónica de un paciente que no tiene un tratamiento adecuado, ¿no? Y como ven en el lado al izquierdo, es un jovencito, él tiene 13 años, viene de sierra, y miren esa rodilla target que ya está dañada, y comparándolo también con la pierna izquierda con una hipotrofia, ¿no? Que es lo que sí se ve en pacientes, porque lamentablemente todavía no llegamos a detectar el 100% de nuestra población. Seguimos teniendo pacientes niños, adolescentes que han tardado muchísimo tiempo para el diagnóstico. Y para valorar la artropatía hemofílica, aquí tenemos el apoyo de la radiografía simple, que como ya sabemos no son sensibles a los cambios precoces. Las placas radiográficas, por supuesto que si el paciente tiene que hacerse una evaluación con sus imágenes radiográficas, pero valora los cambios ya tardíos. Lamentablemente, cuando ya hay lesión, ahí ya se va a ver en las placas radiográficas. El ultrasonido es lo último y lo que sí se está incidiendo muchísimo, en que en mi hospital, bueno, nosotros sí tenemos el programa o sea, es fácil para nosotros realizar la ecografía articular, porque tenemos un reumatólogo que fue capacitado en México, y ahora la doctora Ártica allá está entrenándose para poder realizar ya los estudios ecográficos, y mejor en ella porque va a valorar la mejora del tratamiento que va a dar. Ya está haciendo sinovertiosis química, está usando ácido hialurónico, e incluso hay algunos pacientes que entran a la sinovectomía ya por artroscopía, ¿no? Entonces trabajamos también con el traumatólogo. Pero si nos vamos a ver sobre el ultrasonido, se está recomendando, y es también en países como Argentina, los mismos hematólogos se entrenan. No es algo, o sea, que hagamos la ecografía fina, sino es más que todo, si la tenemos el acceso y viene el paciente a la consulta, podemos nosotros rápidamente determinar si es un sangrado articular o si es propio de la sinovitis, y por tanto los tratamientos serían diferentes, diríamos, ¿no? Y la resonancia magnética, que también es ya valorada, sobre todo para las fases tempranas de la artropatía, y ya muestran los cambios osteocondrales y de tejidos blandos, ¿no? Entonces, tenemos los diferentes niveles para poder valorar la artropatía, que al final la artropatía es la que nos va a ayudar a determinar si el tratamiento que estamos dando es adecuado o no. Y también porque precisamente para poder determinar el grado de artropatía y que pueda tener un buen programa también de fisioterapia, para que pueda fortalecer la musculatura y la funcionabilidad. Pueden usar también medidas no quirúrgicas como férulas, dispositivos de ayuda para la movilización, y bueno, si ya no responden y el daño es muy severo, se puede ir incluso al reemplazo articular, ¿no? Depende ya también de la disponibilidad que hay de factor y de la experiencia que tengan los centros. Estos son
imágenes, por eso es que a veces yo no quería que esté por ahí el pequeño, porque yo justo le decía a la doctora que esta es área médica, ¿no? Entonces yo voy a presentar las complicaciones y ustedes van a ver, no son nada bonitas. Y a veces hasta los mismos traumatólogos no creen. Este fue un niño que venía de Jaén, nunca fue al colegio, tenía acá como 14 años y dobladito, miren el grado por ya el problema de la artropatía, y a su amiguito le compran una bicicleta. Entonces él, como sea, quiso subirse a la bicicleta, se cae y se golpea el tobillo. Jaén, yo no sé cómo estará estos años, pero hasta hace 5 años ni siquiera producían plasma fresco congelado y mucho menos crío precipitado. Lamentablemente, eso es la realidad de nuestro país. No se avanza en lo que, por lo menos, este niño fue diagnosticado, sospecharon cuando llegó al hospital de Jaén, de cáncer, de osteosarcoma, y lo derivan al INEM, que no es la primera vez. Y el INEM, yo sé, hasta hemos dado charlas en el INEM también, porque ellos entran a las cirugías y solamente toman el tiempo de protrombina. Y ni siquiera se preocupan, por eso es que el médico, yo creo que nosotros tenemos que ser integrales, y no les interesó que esté doblada su piernecita, no pensaron en hemofilia. Entonces, y no es la primera vez, también tuvimos otro pequeño que tuvo también una hemartrosis a tensión, llegó al INE y como solo le toman el tiempo de protrombina, sale normal y los meten a cirugía. Y cuando comienzan a sangrar profusamente, este chiquito usó como 14 unidades de paquete globular en el acto operatorio y en el post. Sospecharon, bueno, es una hemofilia y recién ahí lo diagnosticaron y nos lo enviaron. Y ven el lado izquierdo, no es del mismo paciente, esta placa radiográfica es de otro paciente y ya la articulación está totalmente destruida. Acá, ¿qué podemos hacer? Solamente recambio articular. Entonces, acá estos casos no podemos llegar. Este es un pseudotumor hemofílico. Ustedes ven la tremenda masa que se convierte en un tumor y destruye, no hay hueso. Ahí lo ven, la placa radiográfica, no hay hueso. Entonces ahí lo que se hizo, bueno, los traumatólogos cortaron definitivamente, felizmente, sacaron todo el tumor y nada más, ¿no? Pero, imagínense, para tener este grado de tumor, ¿cuánto tiempo ha pasado? Esto no se hace en días, ¿no? Incluso puede ser hasta meses. El del lado izquierdo es otro pseudotumor. Felizmente estaba recién comprometiendo el hueso. Entraron los traumatólogos, debridaron totalmente la masa y colocaron, como quedó ahí un hueco, colocaron injerto de hueso de muerto, ¿no? Que viene de México, y por lo menos recuperaron la zona sin mayor problema. El del lado derecho es un hematoma del psoas, que también es una complicación muy común. Este es un caso, este es un pseudotumor, que imagínense toda esa lesión, el ilíaco ya del lado izquierdo ya no tiene ilíaco, está totalmente destruido. Este fue un paciente de Lima, un adulto de 55 años, y el paciente no se preocupaba que tenía, y tenemos otro chico, un joven que también ha perdido el seguro y tiene como una cabeza acá del hematoma. Como tuvimos la experiencia con este caso, el otro entró a debridación de toda la masa, entró el traumatólogo con el cirujano de oncología y sacaron toda la masa. Y lamentablemente el paciente quedó con una fístula y bueno, ya no podía caminar porque la masa le permitía caminar, como el otro joven, el otro tiene 31 años, él entraba a radioterapia ya para poder disminuir el tumor y tratar de operarlo en una segunda intención, ¿no? Para evitar precisamente lo que le ocasionó este paciente, ¿no? Este paciente vive, pero constantemente está con su fístula, y estamos viendo si lo vamos a embolizar, pero él ya no camina, está en silla de ruedas, ¿no?
Entonces, cuando nosotros vemos las complicaciones y los profesionales no trabajan con hemofilia, piensan en otras cosas y no, lamentablemente, en el tiempo, miren lo que se va complicando el paciente. Y para terminar, complicaciones debidas al tratamiento, las infecciones relacionadas a las transfusiones ya se ven con menos frecuencia porque ya el tratamiento ya está establecido, que son los concentrados de factor, y porque también ha mejorado la calidad de la sangre. Nosotros intervenimos en un estudio del EpiBlock en el 2004, fue un estudio de la OPS en Sudamérica, y ahí nosotros reportamos, también participó el Hospital Almenara, creo que también estuvo Rebagliati, un hospital de Cusco también, y nosotros entramos por ser centro de referencia de hemofilia. Y en este estudio se determinó que el 60% de los hemofílicos tenía una prueba reactiva, de las cuales hepatitis C estaba en primer lugar. Incluso había pacientes que tenían 2 pruebas positivas. Había unos que tenían hepatitis B y hepatitis C, o hepatitis B y VIH. Entonces, indica que la mala calidad también de sangre de nuestro país, porque la donación voluntaria es escasa en nuestro medio. Lo que ha mejorado es la tecnología, el mayor control de los bancos de sangre, pero la calidad todavía no la es porque no son donantes voluntarios. Y la otra complicación debido al tratamiento son los inhibidores. Y como ya lo comentó un poquito Gloria, los inhibidores son aloanticuerpos IgG contra el factor de coagulación que se infunde. Se detecta y cuantifica mediante la prueba de Bethesda. Ese es el problema, porque también hay pocos centros que están haciendo la prueba. Nosotros estamos ya pronto vamos a empezar ya un programa nuevamente con los patólogos para ya que la prueba sea rutinaria, porque es fundamental para nosotros por ser centro de referencia. Y la presencia de un inhibidor positivo se determina cuando el título Bethesda es de más de 0.6 unidades para el factor 8 y de 0.3 o más para el factor 9. Y debemos sospechar la presencia de inhibidores en un paciente con hemofilia que no responde clínicamente a la terapia de reemplazo con concentrados de factor, y sobre todo en pacientes que respondían antes del tratamiento y que ahora ya no lo están haciendo o tienen estas complicaciones o sangrados no comunes en los pacientes. ¿Cuándo indicamos la prueba de inhibidores? Después de una exposición intensa al factor, que es un factor de riesgo, o sea, si el paciente, por eso, si doy a demanda el factor, tengo más la posibilidad de que el paciente haga inhibidores. Hemorragias recurrentes o hemorragias en artículos blancos a pesar de una terapia de reemplazo adecuada, cuando la recuperación del factor o la vida media sea menor a lo esperado, o sea, yo, por ejemplo, quiero llevarlo al 80%, y le doso el factor después de colocarle el tratamiento y está en 5% o menos, ¿no? Entonces no está al valor que yo esperaba y por tanto debo sospechar inhibidores. Y cuando hay una respuesta postoperatoria subóptima a la terapia de reemplazo. Todo paciente que va a entrar a una cirugía hay que hacer el estudio de inhibidores previo para que no nos cause sorpresas. Y unas cuantas palabras nada más en el tipo de tratamiento y el monitoreo. En la hemofilia A, el agente inhibidores de baja respuesta es factor 8, pero a mayores dosis, y el ensayo es hacer la actividad del factor 8. En inhibidores de alta respuesta, también ya lo comentaron, son los bypassiantes, y acá es algo interesante la tromboelastografía, que ha tomado en estos últimos años una importancia como una prueba adicional, sobre todo para el seguimiento de estos pacientes que tienen inhibidores, tanto en los pacientes de hemofilia A como los de hemofilia B. Entonces, la tromboelastografía, yo creo que lamentablemente no hay muchos hospitales que lo tengan,
porque la generación de trombina que se hacía hace muchísimos años, antes de empezar a hacer los dosajes de factores, se hacía la generación de trombina, que al final se ha ido dejando de lado por las nuevas tecnologías, pero que está volviendo también como una prueba importante para evaluar el tratamiento de estos tipos de pacientes. Y bueno, gracias por permitirme poder hablar algunas palabras y terminamos diciendo de que estas fechas que nos reunimos cada año es principalmente con la finalidad de permitir fortalecer nuestros conocimientos y también hacer ver al gobierno que debemos tener el tratamiento para acceso para todos y con como bien lo han dicho nuestras colegas, tener todos los medicamentos disponibles para que cada paciente se le indique lo que realmente requiere. Buenas noches. Para mí es un honor, como representante de la Sociedad Peruana de Hematología, clausurar este curso, este simposio en el Día Mundial de la Hemofilia. Ha sido muy importante esta participación en este Día de la Hemofilia. Uno de los símbolos más importantes de este año es la iluminación de los monumentos de color rojo. ¿Y eso por qué? Dado que esto va a representar la solidaridad y el apoyo a quienes viven con hemofilia y también otros trastornos de coagulación que hoy día hemos visto. También es un llamado a la acción de nosotros, de la población, del gobierno, a entender lo que significa un paciente con estas patologías. Es un recordatorio por la necesidad de generar conciencia, garantizar el acceso equitativo al diagnóstico y tratamiento, como hoy día lo han mencionado, ¿no? Y brindar a todos nuestros pacientes esa oportunidad de vivir sin las limitaciones que conlleva esta enfermedad. Hoy, este Día de la Hemofilia, reiteramos nuestro compromiso con todos los pacientes, sus familias y a la comunidad, e invitamos a todos a sumarse a esta misión de abogar por las políticas inclusivas, mejorar la capacitación médica y fortalecer los programas de apoyo para pacientes. Y hoy día también agradecer al equipo tanto del MINSA como de Seguridad Social que trabaja en bien de estos pacientes. Es cierto que mucho nos falta el trabajo multidisciplinario, ¿no? Porque no solamente es la parte clínica, sino también lo asociado, como mencionaba ahora la doctora, el traumatólogo, ¿no? El médico rehabilitador, el odontólogo. Es necesario la unión de todos ellos para poder sacar a nuestros pacientes. Gracias a todos por la participación y a nombre de la Sociedad de Hematología, mis felicitaciones a todo el equipo. Muchas gracias. ¡Feliz Día Mundial